En el mundo de hoy, la diversidad de todo tipo, forma y color se celebra, se defiende a ultranza, pero la unidad es visto como algo retrógrado, como algo monótono, como algo aburrido. Y se alaba, se loa, se bendice lo plural que se manifiesta de muchas maneras y en muchos ámbitos, al punto que en estos días, precisamente, todos somos testigos de la diversidad, también en lo político y en lo social. Tanto es así que aún después de haber tenido elecciones todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente. No tenemos ni idea de qué partidos van a ser parte del gobierno. Quizás observemos con cierto recelo a todos esos movimientos sociales que, como ellos dicen, pretenden empoderar a las minorías y que sean ellas las que lo decidan todo. Pero en lo que a la Iglesia se refiere, no hay lugar para minorías ni tampoco mayorías. La Iglesia no es la suma de algunos clanes o de ciertos lobbies o grupitos. La Iglesia no es un reino de taifas, ni un parlamento en el que se representan de alguna manera todas las sensibilidades y al mismo tiempo se reparten las fuerzas en función del número de representantes y escaños. No, la Iglesia dice 1 Timoteo 3:15, es la casa del Dios vivo. Y eso tiene implicaciones muy claras. Su casa, sus normas. Su Iglesia, su voluntad. Una voluntad bajo la que todos hemos de cobijarnos. Una voluntad bajo la cual todos hemos de colocarnos. Y puede que este mundo se parezca cada vez más al tiempo de los jueces, en el que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero en la Iglesia la unidad resulta irreemplazable, imprescindible, innegociable. Una unidad que, como nos enseña el capítulo 4 de Efesios, nos ha sido concedida como un regalo. Ni la originamos ni la producimos nosotros, pero sí tenemos la responsabilidad de preservarla. De preservarla y de promoverla. Porque entonces estamos viviendo de una manera digna del Evangelio. Entonces estamos experimentando aquello por lo que el mismo Señor Jesucristo oraba en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Qué precioso texto! Un día, si Dios quiere, llegaremos al aposento alto juntos, pero estamos ahora mismo en otro lugar. Particularmente en estas tardes estamos en el libro de Filipenses. Y es precisamente de este asunto de la unidad de lo que el texto que tenemos asignado para hoy nos habla. Esta tarde vamos a ver dos elementos imprescindibles para que la unidad sea una realidad como cuerpo de Cristo. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Filipenses 2, versículos 1 y 2. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Filipenses 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En este texto encontramos dos elementos imprescindibles
para que la unidad pueda ser una realidad en la congregación en la que nos encontramos. Y los dos elementos son los siguientes: una condición especial y una comunión espiritual. Normalmente tomamos notas los domingos, pero los jueves también es un buen día para tomar notas. Cuando nos acercamos a un texto como este, nos damos cuenta cómo aún una iglesia tan vibrante, tan comprometida, tan servicial como la que había en Filipos, lucha contra la amenaza de la desunión. Batalla contra la división, contra la falta de unidad. En los versículos anteriores con los que concluye el capítulo 1, el apóstol lanzaba una clara exhortación a los hermanos y les dice que os comportéis de una manera digna del Evangelio. Y explicábamos en su momento que esa palabra digna significa tener el mismo peso, el mismo valor. Pablo está tratando de hacer entender a los creyentes que conducirse dignamente tiene que ver con que la vida de uno tenga el mismo peso que el Evangelio de Jesucristo. Que lo que uno dice, hace, piensa o anhela y desea no difieran, no contradigan, no se opongan, sino más bien que respalden lo que el Evangelio afirma. Y el apóstol mencionaba cómo ante los ataques y las presiones externas, la iglesia debe permanecer como un solo hombre. Así, esa misma expresión utilizaba el apóstol. Y la idea es la del soldado que no se mueve de su puesto ni cede terreno ni hacia adelante, ni hacia los lados, ni hacia detrás. Pero si en los versículos anteriores el énfasis estaba en vivir unánimemente con respecto a los de afuera, ahora el énfasis principal está en vivir unánimemente de puertas para adentro. Y no pensemos que esto va a resultar más sencillo que lo anterior. El primero de los requisitos, de los elementos necesarios para que esto sea una realidad, no es otra cosa que lo que podríamos llamar una condición especial. Y de eso nos habla el versículo 1 de este capítulo 2. Dice ahí, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Una condición especial. ¿Cuál? Que realmente seamos del Señor. Que seamos creyentes. Porque estas 4 cláusulas que encontramos ahí, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, cada una de las 4 apunta a un corazón que ha sido regenerado, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que ha sido transformado. Lo que Pablo nos plantea aquí no es una conjetura, no es una suposición. Pablo no está diciendo, en el supuesto caso que se diese la posibilidad que entre vosotros, sino más bien la traducción adecuada sería, ya que se da la circunstancia, ya que en vuestro caso particular se dan las condiciones necesarias, ya que pertenecéis a Él, entonces haced completo mi gozo. En otras palabras, ya que sois del Señor, entonces permitidme que me goce al confirmar cómo resultado de vuestra condición especial de creyentes, vais a fomentar la unidad, vais a potenciar la unidad. Porque solamente si ese es el caso, porque solamente si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, todo resultado de lo que Dios está haciendo por su Espíritu y a través de lo que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario, solamente si ese es el caso, entonces tú estarás en condiciones de experimentar y de promover la verdadera unidad. Y de responder también a la exhortación del versículo 2. Fíjate cómo comienza ese versículo. Completad mi gozo, haced completo mi gozo. Y esto es un imperativo, un mandato. Pero normalmente los mandatos en la Biblia suelen ser un poco distintos, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, haced completo mi gozo.
En el capítulo 1 hemos visto otros elementos que producían gozo en la vida del apóstol. Por ejemplo, en el capítulo 4, él dice ahí que ora con gozo, dando gracias a Dios por el buen testimonio de estos creyentes. En el versículo 18, se goza porque Cristo es predicado. Pero ahora dice que desea, anhela, quiere completar ese gozo, quiere satisfacer ese gozo, quiere obtener más gozo, un gozo desbordante que se deriva de confirmar que esa iglesia, que esos creyentes caminan en unidad. Sabemos que la iglesia no existe ni subsiste para agradar los intereses de un hombre, ni siquiera los intereses de un apóstol, ¿verdad? Pero es que en este caso los intereses de Pablo son los intereses de Cristo. Y el que los creyentes caminen en unidad no es un capricho de Pablo, sino el deseo de Dios. Porque cuando los creyentes caminan en unidad, se confirma que Dios ha obrado y está obrando en ellos. Pero se confirma particularmente que Dios ha obrado en ellos para salvación. Y aquí aprendemos una lección importante. Como si de una fase eliminatoria se tratase, el que no supera la primera ronda no puede continuar. El que no disfruta de esta condición especial de creyente en Cristo no puede responder a las demandas del Evangelio. Porque es estar en Cristo lo que capacita al creyente para experimentar y para trabajar por la unidad. Hay un refrán muy conocido que dice, no le pidas peras al olmo. Y la idea es que no esperes algo de quien no está en condiciones de proporcionártelo. Esto es justo lo contrario a lo que Pablo está diciendo aquí, porque son precisamente los creyentes los únicos que disfrutan de esa condición especial. Son los únicos que están en condiciones de vivir en unidad, como el peral es el único que está en condiciones de producir peras. Tristemente, no es ni mucho menos algo raro que haya personas asistiendo a las iglesias o a una iglesia y que en realidad no son del Señor. Esto sucede más de lo que pensaríamos. Pero como no son del Señor, no pueden experimentar la verdadera unidad. Y no solo no van a cooperar, sino que no van a fomentar tampoco la unidad del cuerpo de Cristo, porque ellos mismos son cuerpos extraños dentro del cuerpo de Cristo, y esto no es algo menor. Simplemente debemos pensar cómo de incómodo, doloroso y desagradable, y a veces también de complejo, es que un cuerpo extraño se introduzca en nuestro cuerpo. A lo mejor hemos caminado sin zapatos y algo se ha metido en nuestro pie y cada vez eso está más dentro y comienza a infectar la zona, y si no somos cuidadosos sigue avanzando y las consecuencias pueden ser difíciles de manejar. Esto es lo que sucede cuando hay personas en la iglesia que no son del Señor, pero que aparentemente están siendo parte de la congregación. Tarde o temprano eso va a generar un gran problema. Eso no significa que los no creyentes no pueden asistir a nuestras reuniones, pero hemos de entender claramente que el hecho de estar aquí sentado no garantiza que uno va a ser un agente que trabaja en favor de la unidad. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes la seguridad de que eres del Señor? No si asistes, no si te has bautizado, no si sirves en algún ministerio o si eres activo hablando para con otros acerca del Señor y de sus cosas. La pregunta es si eres del Señor. La pregunta es si has sido alcanzado por el Evangelio. La pregunta es si tienes la seguridad de que le perteneces a Él. No por lo que dices, no por lo que otros piensan de ti, sino porque Él te ha comprado con la sangre de su Hijo y tu vida ahora le pertenece solamente a Él. Esta es la única vía de entrada para ese camino de unidad que la palabra de Dios nos invita a recorrer. Y esto nos lleva directamente al segundo de los requisitos que nos permitirá promover y potenciar
la verdadera unidad, y no es otra cosa que comunión espiritual. Versículo 2, comunión espiritual. Dice ahí, haced completo mi gozo. Sobre este verbo, sobre este mandato, sobre esta exhortación gira tanto el versículo 1 como el versículo 2. Y ahí encontramos a continuación el segundo elemento que nos permitirá no solo hacer completo el gozo de Pablo, sino ser obedientes y trabajar por la unidad. Y fijaos en lo que dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Como si de una torre gemela y paralela a la anterior, en el versículo 2 el apóstol nos presenta otro grupito de 4 elementos. 4 en el primero, 4 en el segundo. Y en este caso estos resumen y delinean y sintetizan en qué consiste la comunión espiritual. ¿Qué es la única comunión cristiana? ¿Qué es la única comunión que existe? Todo lo demás es otra cosa, cae dentro de otra categoría, quizás de la categoría de compañerismo o de amistad o de cordialidad o de gustos, de preferencias, de camaradería, pero la comunión espiritual es otra cosa. Porque del mismo modo que la condición especial no se puede crear, no se puede producir, sino que es resultado exclusivo de la obra de Dios, la comunión espiritual no se puede crear, no se puede producir, sino que es resultado de la obra exclusiva de Dios. Aquellos que Cristo ha redimido, comprado, rescatado de su vana, inútil, torcida manera de vivir, a esos mismos los ha incorporado a su cuerpo. Los ha unido a su persona. Les ha dado un nuevo corazón. Ha puesto en ellos nuevos deseos y nuevas prioridades. Las prioridades de Dios. Nuevos objetivos, los objetivos de Dios. Y ahora disfrutan de manera exclusiva de una íntima comunión con Dios. Y al mismo tiempo de una íntima comunión con aquellos que forman parte del cuerpo de Dios, concretamente en su manifestación local. La comunión espiritual es mucho más que reunirnos bajo un mismo techo, que participar en una actividad juntos, que compartir un plato de comida. A veces a eso le llamamos comunión, ¿verdad? A comer juntos, a estar juntos. Pero eso no difiere en nada en lo que experimenta cualquier hijo de vecino que pertenece a una asociación, a un club, inclusive a una comunidad de vecinos, aunque tengan mala fama. Ellos tienen reuniones, en ocasiones organizan comidas, celebran convivencias. Y eso no tiene por qué ser malo, pero eso no es comunión espiritual. Entonces, la pregunta surge naturalmente. ¿Qué es comunión espiritual? ¿Qué es esa comunión espiritual que solamente Dios puede producir en la vida del creyente? Este versículo 2 nos lo resume. Ahí se habla de un mismo sentir, de un mismo amor, de una unidad en el espíritu, de un mismo propósito. Y cada una de estas frasecitas podría dar pie para un sermón en sí mismo, ¿verdad? Pero no es el objetivo de estos estudios los jueves, si se trata simplemente de un devocional. Y sin embargo debemos concluir a qué está apuntando Pablo aquí. Y la idea es la de tener una misma mente, un mismo objetivo, de compartir una misma meta, de buscar lo mismo. Esta iglesia de Filipos era una iglesia joven, pero no había nacido ni crecido en base a un origen común, no nos equivoquemos. Filipos era una ciudad importante, multicultural. No es que compartían una única cultura monolítica y cerrada y todos eran iguales y todos pensaban lo mismo. No es que todos eran familia y claro, la familia al final tira hacia un lado y todos lo siguen. No, en esa congregación había personas de todo tipo, había judíos, había gentiles, había ricos, había pobres, había
individuos más cualificados y menos cualificados. Humanamente hablando, no tenía ningún sentido ni tan siquiera que se reunieran juntos. Menos aún en aquella cultura tan clasista, ¿verdad? Tan segregacionista como la era la romana, con un aspecto griego también en este caso. Pero la conexión de estos creyentes era espiritual. Su comunión era el resultado de la obra del Evangelio en la vida de cada creyente. Y como resultado de ser del Señor, la comunión es la que disfrutan, la comunión espiritual. Esto me parece hermoso, me parece contrarrevolucionario, me parece sobrenatural, porque solamente Dios es el que puede producir tal cosa. En un mundo en el que continuamente se están oponiendo grupos y aún dentro de los mismos grupos hay oposición interna y aún medio de esa oposición interna hay diferentes divergencias y opiniones y direcciones. Y sin embargo la Iglesia aparece como una realidad completamente diferente. Una realidad que puede decir un amén conjunto y bien uniforme, porque decimos amén no a lo que un iluminado nos dice, no a lo que el más listo o al que más dinero tiene nos dice, sino a lo que Dios dice. Y esto es un regalo tremendo, que Dios haya comunicado sus propósitos y sus metas y sus deseos con la Iglesia para que sea parte la Iglesia de esos propósitos, objetivos y metas. ¿Quién eres tú y quién soy yo para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo? Y sin embargo, así le ha placido a Él. Así que no observamos la unidad como una limitación, sino como una extensión, como una proyección inalcanzable si nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo en nuestros propios términos. La unidad es un regalo, no es un castigo, no es un grillete, no es una cadena. Todo lo contrario, es una de estas camas en las que uno salta y cada vez alcanza cotas y cimas más altas, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y lo que el apóstol está queriendo trasladar a los hermanos ahí es que deben crecer en esa unidad, no conformarse con la que viene de serie. En la medida en que estudiamos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice, tendremos un mismo sentir. En la medida en la que estudiamos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice, conservaremos un mismo amor. En la medida en la que estudiamos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice, permaneceremos unidos en el Espíritu. En la medida en que estudiamos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice, nos dedicaremos a un mismo propósito y como resultado experimentaremos comunión espiritual. Una comunión que edifica a los creyentes, una comunión que nos une, nos anime, nos corrige cuando es necesario, nos impulsa aún a interceder los unos por los otros y a predicar el Evangelio a otros. ¡Qué preciosa es esta comunión! Esta es la comunión espiritual que nos conduce a la verdadera unidad. Esta es la comunión que nos confiere y nos proporciona y nos abre la puerta de la verdadera unidad. Sin importar de dónde venimos, sin importar quiénes somos, sin importar lo que hemos hecho años atrás. ¡Qué regalo el que el Señor nos está dando en Cristo! Y todo lo que sea ir por libre, todo lo que sea perseguir o buscar la cosa de uno o del grupito al que yo pertenezco o con el que me siento identificado, no tiene encaje aquí en el texto. Y por tanto tampoco tiene encaje en medio de nosotros. Tanto mal le hace a la Iglesia del Señor el que no se compromete como el que se compromete buscando sus propios fines, sus propios objetivos, ya sea en formas o en fines. Como si en una de esas embarcaciones, ¿verdad? Las habéis visto, que se mueve a remo y hay un equipo de remeros que trabaja. Uno de repente decide remar como quiere, hacia donde quiere y con el ritmo que quiere. Y no solo eso, sino que además poco a poco intenta convencer a los demás que lo mejor sería que todos siguieran sus mismas directrices. ¿Y qué está pasando con esa embarcación? Bueno, que deja de avanzar en la dirección en la que iba y probablemente lo que empieza a suceder es que comienza a moverse en círculos.
Y en lugar de ir hacia adelante, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo y poner en riesgo la integridad de los que están en la embarcación. Ese no es el planteamiento bíblico. La exhortación del versículo 2 sigue siendo pertinente, como lo fue en aquella ocasión para los filipenses. Hermanos, por la gracia de Dios, hay personas nuevas que llegan cada semana. En medio de nosotros, lo comentábamos hace un momento, ya es hasta complicado acordarse de todos los nombres. O aún saludar a cada persona que está en este lugar. Pero si hemos de experimentar verdadera unidad, si hemos de promover y potenciar la unidad, si hemos de crecer en la unidad, no va a ser porque compartimos ciertos gustos o preferencias, o porque vestimos de una misma manera, o porque votamos al mismo partido, o porque de repente tenemos un mismo plato preferido. Va a ser porque disfrutamos de una condición especial, la de hijos de Dios, y además experimentamos una comunión espiritual, la que procede del Espíritu de Dios, y la que hacemos nuestra a través del estudio y la obediencia a las Escrituras. Que el Señor nos ayude. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro llamado, y espero también que ese sea nuestro deseo. Vamos a orar, vamos a terminar esta parte en oración. Señor, gracias por tu palabra. Ella nos enriquece, nos ilumina, nos corrige, nos ayuda a ver lo que nosotros no vemos y sobre todas las cosas nos establece cuáles han de ser las prioridades y objetivos individualmente y también como congregación. Y es por eso que pedimos que esta palabra del apóstol, aquella llamada congregación, sea recibida con la misma solicitud por nosotros hoy y que no nos conformemos con perseguir la unidad por nosotros mismos, sino que apelemos a los recursos que tú nos has dado y animemos a otros también a caminar de la misma manera. Este es nuestro deseo y este es nuestro cometido, que podamos ser obedientes también en lo que toca este asunto. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.